Melissa, Jess, Carmen, María, Sayuri. Muchas gracias. Gracias. Melissa, gracias por sus divinas Hola. presencias. Uf, ahí viene Himer. Hola, bella. Nora, Hola. ¿Cómo Himer. estás, hermosa? Muy bien, gracias. Hola, les amo, qué gusto verla. Hola, bellísima. Hola, hola. Hola. ¿Te quieres asomar? Hola, Jimé. Hola, Nino. Ujú. Dea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, hola. Hola. Muy honrada de compartir con ustedes este espacio de indagación filosófica. Gracias por hacer este espacio posible. Y hoy vamos a, bueno, a ver cómo funciona este espacio. Es interesante hablar de eso también. Normalmente yo no sé de qué voy a hablar, pero de repente como que durante el día tengo algún hallazgo. Este hallazgo en la mañana que me levanté, lo sentí. Sentí que hoy era un muy buen día para hablar del amor y cómo el amor se entrelaza en la experiencia creadora. Entonces, pues eso es lo que hoy nos reúne. Indagar acerca del amor. Indagar viene del latín acechar, acechar una presa. Es una palabra que nace del oficio de la cacería. Entonces la indagación tiene justo como este movimiento muy sutil donde uno va detrás de algo, pero de manera muy silente para que eso que queremos observar de cerca no nos perciba. Y hoy vamos a observar de cerca el amor sin que nos perciba. Es decir, vamos a observar el amor sin la razón. Porque cuando observamos las cosas desde la razón, las vamos a imprimir de toda una cuestión de interpretaciones y nombres y narrativas. Y entonces la razón entorpece que tengamos una experiencia de revelación, una experiencia de otredad. Entonces les quiero invitar a que tengamos una experiencia de otredad, primero desconociendo el amor en sí. Hoy es la primera vez en la que nos vamos a colocar de cara a este fenómeno. Es la primera vez que vamos a escuchar esta palabra y vamos a empezar a acercarnos al amor desde la palabra misma. Entonces, para esto me gustaría que quienes quisieran me acompañaran en un ejercicio de inmersión. Este ejercicio de inmersión son unas respiraciones profundas para que todos nuestros cuerpos aterricen aquí y ahora. O sea, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo toroidal, que es el cuerpo energético. Entonces, quien quiera cerrar los ojos, le invito a cerrar los ojos. Yo sí los voy a cerrar porque vengo del centro. Quien necesite hacer algún tipo de masaje o movimiento para que el cuerpo físico termine de aterrizar en este tiempo y espacio, permítase esos movimientos. El cuerpo físico siempre responde a la voluntad del ser. Sin embargo, ¿cuántas veces el ser responde a la voluntad del cuerpo físico? Entonces démosle aunque sea un minuto para que nos muestre qué es lo que necesita, si necesita bostezar, si necesita masajear alguna parte del cuerpo. Démosle eso a nuestro cuerpo físico. Inhalando y exhalando. Inhalo y llevo todo ese aire a mis células, a cada una de mis partículas elementales. Y exhalo.
Voy a inhalar nuevamente y ahora voy a poner la atención en el espacio entre mis células. Y voy a sentir ese espacio vacío, ese espacio de nada, ese espacio elástico. Y voy a respirar una tercera vez con la mente. Y voy a inhalar con la mente y exhalar con la mente. Inhalo con la mente y exhalo con la mente. Me permito también darle a mi mente un lienzo en blanco, darle aire, darle espacio. Y así con una mente que respira, es que podemos colocarnos en el espacio entre las ideas y en el espacio entre los pensamientos. Solamente desde un espacio vacío es que podemos contemplar las cosas por primera vez y el vacío, como todo, se crea. Así es que inhalo y exhalo con la mente para hacer espacio, para soltar el sentido, para soltar las razones. Y que mi mente descanse por un segundo. Y en ese respirar de mente, vamos a sentir cómo la respiración va a bajar por el centro del cuerpo, desde la coronilla hasta la base pélvica. Y nos vamos a anclar con grandes raíces transparentes al centro de la tierra. O sea, ya estamos siempre anclados, pero vamos a avivar ese anclaje. Y vamos a inhalar espacio del centro de la tierra. Inhalo espacio. Exhalo espacio. Inhalo espacio. Exhalo espacio. Inhalo espacio. Y ahora sí. Amar. Voy a escuchar la palabra amar. 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 Y cuando lo sientan, abran los ojos. Y miremos con toda nuestra divina presencia ese movimiento vivo que es amar. Am. Am. ¿Qué atmósfera crea en mí la palabra amar? Ama. 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 Amar es una palabra que viene de la raíz indoeuropea ama. Am. Ama es una onomatopeya que se refiere al sonido que los bebés hacen cuando son amamantados. Am. 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 Y esa conexión que hace el bebé, que sutilmente abre la fuente nutricia de la madre, eso significa amar, etimológicamente hablando. Amar es beber de la fuente nutricia, la fuente originaria, la primera fuente que nos alimentó en esta tierra. Eso es amar. Amar, etimológicamente hablando, es un retorno a la fuente nutricia, a la fuente originaria.
Amar es beber de la fuente, es darse a la fuente, es conectarse con la fuente. Una fuente de vida. Y el amor tiene una arquitectura porque cuando el bebé conecta con la madre, no es que el líquido o la fuente nutricia o la fuente originaria esté siempre brotando, está potencialmente ahí, pero necesita ser estimulada. Y en el momento en el que yo me conecto con las cosas y estimulo esa fuente potencial que existe en todo, es que sucede el acontecimiento amoroso. La fuente se abre. El amor no es algo que está dado en sí. Es un movimiento que se estimula, que se aviva. Es así como la madre no tiene la leche todo el tiempo ahí brotándole, pues. Se tiene que estimular. ¿Y qué pasa cuando no se estimula esa fuente de vida? Se atrofia, duele, se hincha, se entorpece, todo un movimiento estructural. Hay que beber de la fuente amorosa que hay en todo. ¿Y de qué manera se abre esa fuente, no? Porque si un bebé mama de la madre y la muerde, puede llegar a entorpecer también el flujo y brote de esa fuente nutricia. Entonces, ¿cómo bebo de la fuente originaria? Si yo traduzco esa mordedura de bebé, esa mordedura de pezón, a un comportamiento adulto, sería la exigencia. Cuando yo le exijo a las cosas que se abran, las muerdo, energéticamente hablando, y no se abren, se lastiman, pues. ¿Y de qué manera puedo irme conectando a la fuente nutricia que hay en cada cosa y en cada persona para que esa cosa o persona se abra ante mí en honor y reverencia de la misma manera que una madre se abre ante su hijo, ante su hija, ante su hija? Porque el amor es permitir que las cosas se expresen, porque uno las estimula con una presencia sutil. Uno estimula esa fuente amorosa de la misma manera que respira. Cuando inhalamos, es un movimiento sutil de tomar. Estamos tomando aire, pero no estamos agarrando el aire. Entonces el aire no se puede agarrar. Lo mismo que el amor. El amor es un tipo de respiración, pero se inhala con el alma. Entonces, ¿de qué manera yo me abro para inhalar de esa fuente todo dadora de vida que hay en cualquier cosa? ¿Y de qué está dada la fuente todo dadora de vida en cada una de las cosas? Ahí donde yo conecto con lo que me nutre. ¿Qué me nutre? Hola. ¿Qué me nutre? Esa es una pregunta importante. Porque el bebé de manera muy intuitiva va hacia la fuente materna para beber de ese manantial todo dador de vida. Porque intuitivamente su alma sabe que el alimento más potente para sí reside en la madre. Y eso sí es algo que está dado, esa conexión, donde el ser puede identificar de manera prístina qué es aquello que le nutre. Pero viene luego esta cuestión que hablábamos al principio, que es la razón. Y la razón
está construida de un cúmulo de memorias, de experiencias propias y de experiencias no vividas por la persona en sí misma. O sea, la experiencia de los padres, la experiencia de la comunidad, la experiencia de los pares, la experiencia del presente histórico. Y esa experiencia deja un registro en la memoria de la persona que se vuelven códigos de interpretación y de decisión que van esculpiendo la voluntad de ser. ¿Y cómo regresar a una voluntad de ser amorosa, a una mente amorosa, a una mirada amorosa? Y eso tiene que ver con la capacidad de poder olfatear de la misma manera que un bebé sabe que la fuente nutricia está en la madre, así nosotros olfatear en esta manera tan sutil en donde está la fuente nutricia hoy para nosotros. Y es un olfatear de lo sutil, es un olfatear del alma, es un olfatear de ese instante donde yo puedo percibir que todo lo que está delante mío es justo lo que necesito para nutrirme. De la misma manera que el bebé lo sabe, que ya está dada la nutrición y está en la persona que siempre ha tenido enfrente, que es en la madre. Entonces, todo lo que no hay que buscar en sí. El gran hallazgo es que todo lo que necesitamos ahora ya está aquí. ¿Y cómo bebo de la fuente divina y nutricia que ustedes son? ¿Cómo les voy a estimular para que ustedes abran sus divinas presencias y entonces yo pueda beber del néctar divino que reside en todo? Y hay una cosa también con el gusto, con el placer. El amor es una cosa distinta al placer. El placer tiene que ver con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional. El placer tiene que ver con las cosas que llegan delante del ser y le son afines. Y a esas cosas que no son afines, a través de la historia les hemos puesto la etiqueta de lo bueno. Y en ese sentido hemos producido un mecanismo de cancelación, porque todo lo que no produce placer, el ser humano lo tiene codificado como lo malo. Y entonces si lo que está delante de mí no me gusta y hay ese código de interpretación de que como no genera placer es algo malo, no voy a beber de la fuente amorosa, que es eso que me contrasta. Porque el amor no tiene que ver con el placer o con el dolor. El amor tiene que ver con un estado de revelaciones profundo. El amor tiene que ver con la otredad. El amor tiene que ver con la liberación. El amor tiene que ver con todo eso que no soy yo, que me excede, que es todo eso que no puedo vislumbrar ni imaginar, y en el momento en el que se me presenta aparece un estado de hallazgo profundo y ese es el instante amoroso. Pero el instante amoroso en sí tiene un mecanismo para brotar. Yo tengo que querer beber de la fuente amorosa que hay en todo, de la misma manera que el bebé mama de la madre. El bebé estimula el pecho de la madre para que éste brote. Y cómo yo estimulo a las cosas, vuelvo ahí, sobre todo cuando no me gustan. ¿Cómo hago que aquello que me contrasta se abra en flor para que se vuelva un espacio de revelaciones? Aquí viene lo que les proponía la primera vez. Percibir. Percibir viene de la raíz latina capturar algo por completo.
Per, el prefijo per es por completo. Capere, capturar, percibir. La acción de capturar algo por completo. Entonces, ¿cómo capturo las cosas por completo? Si solo las pienso desde la memoria, desde la razón, voy a producir una interpretación dada por mi experiencia. Por lo tanto, voy a ordenar eso en un lugar de lo conocido para poder hablar de ello. Por eso al principio del proceso creador o del proceso de relación, uno no puede entender o tratar de entender las cosas, sino percibirlas, sentirlas primero. Sentir sus transparentes, sentir sus atmósferas, sentir sus sonidos, sus colores. ¿Qué es esto que está delante mío? No dar nada por sentado. Yo ya sé quién eres. No sé quién eres. Porque todo está en un movimiento constante, coherente y consistente. Entonces, ¿de qué manera me presento en apertura ante ustedes para poder mirarles en asombro? Y esa es la primera llave. El asombro abre la fuente divina. Cuando yo te miro como si fuera la primera vez y me fundo en el vasto horizonte de tu mirada, en la atmósfera profunda de tu presencia y en la iridiscencia de tu sonrisa, ahí se abre la fuente y se materializa una experiencia amorosa. Contemplar las cosas como si fuera la primera vez que las vemos. Y si no puedo ver las cosas por primera vez, observar qué entorpece esa mirada transparente, esa mirada sin memoria. ¿Qué narrativa me está diciendo? ¿Qué mecanismo se está activando? Quizá ciertos comportamientos que me contrastan me llevan a amurallarme, me amurallo, me aíslo adentro y entonces dejo de conectar con el afuera y escapo, pero hacia adentro. O a lo mejor de plano escapo en el espacio físico, geográfico. Todo lo que nos contamos para no ver lo que está enfrente son puntos de fuga. Todo lo que nos decimos para no ver lo que acaba de llegar delante de nosotros son esas distancias que producimos para no presentarnos ante lo que es. ¿Y por qué haríamos esas distancias? Porque lo que es en sí, que siempre es inédito, lo que es y acontece ahora, que siempre es inédito, es absolutamente avasallante, intensísimo. Y no nos enseñaron a relacionarnos con un campo intensivo, iridiscente. Carmen, buen camino. Queda grabada esta sesión en Facebook, para que la puedas ver. De qué buen camino. Entonces, ese momento donde se me fue la onda. Voy a recuperar la onda ahora. Me fui a otro lugar. Dejé de estar con ustedes por un segundo. Y sí me fui con Carmen, pero me fui más allá de donde Carmen, con esas conchitas que tenía en esa fotografía. Y de esas conchas empecé a sentir el mar y ese deseo de estar en el mar. Y desde ese deseo retorno aquí para ver en dónde está ese movimiento oceánico en ustedes. Eso, no nos enseñaron a sentir
porque el sentir está codificado también, ¿no? Con las mismas categorías de las que hablábamos hace rato, que es que hay sentimientos buenos y sentimientos malos, ¿no? Es más, los sentimientos tienen nombre y los dejamos de ver como campos intensivos, los dejamos de ver como campos vibracionales, como campos rítmicos, como atmósferas sonoras. Y entonces una persona, ¿cómo estás? Feliz. Pero eso ya es un concepto y ese concepto está ya dentro de una narrativa y eso ya me separa de la experiencia que tengo delante, que en sí primero es la experiencia que tengo conmigo misma. Y ya me separé de mí al nombrarme desde un código de transacción en las relaciones humanas. ¿Y cómo regreso a mí? ¿Cómo estoy hoy? Estar, ser y estar. Lo que les decía cuando llegamos. Yo les propuse hacer unas respiraciones porque si me preguntaban cómo estaba, pues varios de mis cuerpos estaban como en otro lugar, ¿no? Entonces me tuve que sentar para reunir toda la atención aquí delante de ustedes. Entonces no les pude haber dicho en ese momento que estaba bien o mal o feliz o no. Quizá hubiera sido, estoy desplegada y me estoy reuniendo conmigo. Así estoy. Así estaba en ese instante. Y cuando uno se regala esa atención prístina, presente, para poder nombrar lo que es y lo que realmente está aconteciendo en el ser, se está regalando ya una experiencia amorosa. Es decir, yo me estoy dando ya espacio para que lo que soy se abra y se exprese. Y en ese abrirse y expresar que suceda la revelación. El mamar de mí, el amarme, el beber de la fuente nutricia que yo soy. Entonces, acá tenemos como un segundo hallazgo. Si bien para que lo otro se abra ante mí es la mirada contemplativa, una mirada en asombro, para yo abrirme ante mí misma, también es dar espacio. Y bueno, eso no es regla, también le puedo dar espacio a la otra persona, ¿no? Y me puedo dar a mí una mirada de asombro, una mirada ocular delante del espejo, una mirada de alma, de percibirme por primera vez. Pero el espacio es muy importante. Por eso empezamos a respirar poniendo la atención entre las células, entre los pensamientos, entre las palabras. Abriendo espacio. Y en el momento en el que yo abro espacio, permito que lo que es aparezca. Y observo, me guste o no, es irrelevante. O sea, es irrelevante ya para una mente sofisticada, ¿no? Porque nada ni nadie es insignificante o irrelevante. Pero sí en un proceso de esculpir una mente dinámica, una mente sofisticada, es una mente que recibe todo sin categorías, recibe todo como es y se relaciona con todo como es, le guste o no. Y si no le gusta, indaga aquello que no le gusta como si fuese la primera vez. No como dolor, no como irritación, sino como otro campo intensivo. Porque si yo le quito el concepto a la irritación y no veo aquello que me irrita como algo irritable, entonces, ¿qué aparece? Y eso es tener una relación amorosa con el campo intensivo. Eso es tener una relación amorosa con las emociones que se expresen sin que yo las domine con mi lenguaje. Mismo con la palabra o con la escritura, ¿no? En el oficio de la escritura es así. La escritura sucede en los espacios entre las palabras, no en las palabras en sí.
Y sucede en el vacío vacante, que es la palabra. O sea, a un lado de su definición. Ahí donde yo quepo, ahí donde yo le puedo mostrar a la palabra algo distinto de sí misma. Lo mismo con las personas. Relacionarme ahí donde ustedes me abren un espacio para que yo entre en sus mundos. Y no tomar ni sustituir el espacio de nadie, sino colocarme siempre donde hay un espacio vacío para que yo me pueda mover en libertad y entonces sí brotar como una fuente nutricia todadora de vida. Entonces, el amor sí tiene que ver con un estimular de la fuente, con un abrir la fuente, pero también con el espacio vacío. Tiene que haber espacio vacío para que entre ese néctar. Tiene que haber un espacio vacío para que brote ese néctar, un cráter, un pezón, una cisura, una herida, una grieta. Un espacio abierto del cual el flujo vital brote y se entregue al mundo exterior. Vuelvo a los mecanismos de fuga. Cuando la persona se encierra en sí misma o se encierra en su memoria o en sus narrativas, no hay un espacio vacío del cual el interior brote al exterior y viceversa. Y si la persona está amurallada por sus narrativas dominantes, va a tener que llegar un acontecimiento que le tire esas narrativas dominantes. Y es lo que estamos viviendo en este presente histórico. Llegó el fenómeno de la pandemia para poder puncturar en lo más profundo todos esos muros abstractos que construimos y que codifican y ordenan la manera en la que experimentamos la realidad. Porque la persona empezó a experimentar la realidad desde el deber ser. No desde el ser, no desde la transparencia, no desde la presencia. Presencia, presentar, viene de la raíz latina ser con lo que está delante. Eso es estar presente, ser con lo que está delante. ¿Y de qué manera puedo ser con lo que está delante? En la forma más virtuosa, sino amándolo. ¿Y qué es amar? Vuelvo a la raíz etimológica, abrir de manera sutil esa fuente todadora de vida que está delante mío para que pueda beber de su néctar. Y cuando beba de su néctar, ¿qué va a pasar? Yo tengo que devenir esa fuente todadora de vida ante lo que está delante mío. Y de esa manera es un movimiento virtuoso, creador. Yo inhalo y exhalo, y en mi exhalación ofrendo algo que nutra lo que está delante mío, para que lo que está delante mío se pueda nutrir y pueda inhalar eso que yo soy. Y esa es la experiencia amorosa. Y en el proceso creador, la experiencia amorosa se da de la misma manera. ¿Cómo nutro yo a lo que ya es? ¿Cómo sumo y multiplico yo lo que ya es? Les pongo este ejemplo consistentemente, pero volvamos a él. Delante de mí, la noche que me mira, el atardecer que me mira y las montañas que me miran, ya me están proponiendo algo muy robusto, muy sofisticado. ¿Qué le voy a proponer yo a ese atardecer, a esa noche, a esas montañas? ¿Cómo sumo yo y avivo eso que ya es perfecto? ¿Cómo te sumo yo y te avivo yo a ti, que ya eres un ser en un estado absoluto de perfección, simplemente porque estás aquí ahora? Y entonces, si uno lo ve en términos de creación de una obra de arte, vamos a ponerlo en la palabra, ¿no?
porque es mi oficio principal, es la escritura. ¿Cómo le sumo yo a las palabras? Palabras que ya han sido tomadas por seres escritores y las han danzado y les han mostrado formas insospechadas y virtuosas de ser. Si yo me dedico al cine, ¿qué le voy a sumar a la imagen movimiento? ¿Cómo le voy a mostrar nuevos movimientos a esa imagen dinámica, a esa imagen viva? Y acá, lo maravilloso de esto es que lo único que tengo que hacer es ser. ¿Por qué? Porque cada persona, si bien compartimos una estructura universal, huesos, átomos, piel, órganos, sistemas nerviosos, ¿no? Todo lo que compone a un ser humano en un tema biológico, físico. Pero cada persona tiene un diseño único y no hay dos rostros como el mío. Y no hay dos tonos de voz, aunque mi voz sea idéntica a la de mi hermana. Y mi manera de moverme, y mi manera de respirar, y mi manera de ver, y mi manera de escribir, y mi manera de crear es única, simplemente por diseño, porque mi diseño es único. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer es inhalar lo que ya es y que pase a través de mí y exhalarlo de manera natural. Hacer lo primero que se venga a mí de alma. Pero si yo no me permito ese movimiento de improvisación, ese movimiento iridiscente, ese tomar de la palabra y escribir lo primero que venga a mí y me empiezo a editar de acuerdo a, no, es que no lo escribí bien, es que no sonó como, es que debería de sonar tal, si yo escribiera como tal persona, y ahí empiezan todos esos códigos, condicionamientos y narrativas del deber ser escritor, del deber ser artista, del deber ser humano. Para que una obra de arte sea una obra de arte, uno precisa exhalar el movimiento improvisado y después, y mucho después, entender de qué trata. Si uno entiende la obra de arte en el momento en el que la está creando, probablemente sea una calca. No una obra inédita, porque si es una obra inédita, es algo totalmente otro, que es insospechado incluso para mí. Porque viene de la nada, es decir, nada viene del latín nacer. Entonces viene de la nada, viene de ese principio originario. Y por lo tanto la experiencia que yo tengo mientras estoy creando es vertiginosa. Porque va más allá de mí misma, porque está pasando a través de mí todo ese movimiento vital y lo único que yo puedo hacer para corresponderle de manera amorosa a ese movimiento es permitir que se exprese a través de mí y a pesar de mí. Quitarme de en medio. Que si estoy haciendo bien, que si estoy escribiendo, ¿qué estás haciendo? ¿Escribiendo una novela, una poesía? No sé, estoy escribiendo. Quizá cuando termine de escribir y se sienta que ya terminé de escribir, a lo mejor me entero qué es. Y a lo mejor lo voy a empezar a recopilar y a lo mejor voy a ver que tiene muchas páginas. Y tiene muchas páginas y lo voy a nombrar una novela. Porque hablé a través de distintos personajes. Y lo voy a nombrar una novela del género vertiginoso. ¿Por qué? Porque esa fue la experiencia que tuve mientras la escribí. Y porque me gusta atreverme a ver las propias formas que mi escritura me propone a mí. Porque si yo trato de configurar mi experiencia creadora a las estructuras ya dadas, voy a poner en conflicto mi memoria, mi razón,
con mi lenguaje inédito, creador, amoroso. Y para crear una forma inédita, uno tiene que dejar y ya después se entera qué forma tomó. Y si no tomó ninguna forma, no importa, ¿qué es esto? Un libro, ¿por qué? Porque está en hojas. Y ya está. No pasa nada. Pero al humano le pone en una situación bastante frágil el no entender, porque no nos enseñaron a ser y a avivar nuestra naturaleza creadora. Nos enseñaron a memorizar códigos y repetirlos. Pero no nos enseñaron a percibir, a capturar las cosas por completo, a experimentarlas primero antes de entenderlas. Y en el momento en el que yo las experimento y las voy sintiendo y veo y observo a través de mí cómo es la experiencia amorosa, desde mi experiencia entonces es que puedo hablar. Y si quiero entender más, voy a ir a indagar. Oye, esto que se siente, que me está nutriendo de una forma inimaginable, que me está nutriendo de alma, ¿cómo se dice? Y uno encuentra que hay una palabra precisa para nombrar eso y es amor. Y entonces el amor ya no tiene que ver con dos personas y una pareja y una relación de pareja. El amor ya tiene que ver con otra cosa. El amor tiene que ver con esa relación que la persona tiene con todo lo que existe alrededor de sí y le nutre porque encuentra ese lugar nutricio, porque comprende que lo que está delante suyo es justo lo que necesita para poder avivarse, resplandecer. Y cuando uno está avivado, cuando uno vive en amor, o sea, nutrido, se vuelve una fuente inagotable de vida en sí. ¿Por qué? Porque estoy tan nutrida, estoy tan llena de alma, estoy tan llena de mí que empiezo a desbordar vida. Y hay una palabra precisa para eso. Y esa palabra se llama abundancia. Abundancia viene de la raíz latina, bueno, unda es ola. Y abundancia es una ola que se desborda. Una ola que va más allá de sus límites. Y eso es lo que sucede cuando uno está teniendo una experiencia amorosa, se vuelve abundante. Porque derrama y derrama y derrama y derrama vida. Es como un seno abierto, es como un manantial. Es como el océano, que todo el tiempo está dando y dando y dando olas, una tras otra y tras otra. Y no importa si una ola es mejor que la otra, si una está gigante, si una está chiquita, si una lebresta contra la arena y si la otra es casi imperceptible, que solo acaricia a la playa con su terza espuma. No importa. Está dando todo el tiempo vida. Y eso es lo potente, eso es lo amoroso. No si me gusta una ola o no, sino que ese es un fenómeno todo dador de vida y aunque yo me vaya a dormir, sigue dando y sigue dando y sigue dando y sigue dando. De la manera que yo me sigo dando a mí misma, porque si yo me acuerdo de lo que soñé o el mismo acto de haberme dormido, ya me estoy dando muchísimo. Experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia. ¿Por qué? Porque mi corazón nunca deja de latir y yo nunca dejo de respirar, porque si ese fuera el caso, pues entonces ya no estaría aquí. Y mientras esté aquí y mi corazón siga latiendo y siga respirando, eso en sí ya es una experiencia amorosa. Porque me estoy nutriendo de flujo vital sanguíneo, porque la sangre tiene memoria, que es el ADN. Códigos que estoy regenerando consistentemente con mi experiencia cotidiana. Porque estoy inhalando
consistentemente y lo que exhalo a nivel nariz ya está nutriendo mi entorno. En sí, lo único que tenemos que hacer es respirar. Y luego, si me pongo más compleja, en un sentido de sumarle a esto conectividades, ¿qué inhala y exhala mi mirada? ¿Qué miro cuando miro? ¿Qué tomo? ¿Qué toma mi mirada? ¿Y qué da mi mirada? Porque la mirada da y la mirada hace que mi entorno se comporte de una manera específica. Y una mirada generosa, una mirada en asombro, una mirada contemplativa hace que todo se abra. Una mirada de juicio hace que las cosas escapen. ¿Por qué? Porque el juicio viene de un código que necesita que lo de enfrente se comporte de cierta manera para que la persona tenga una experiencia placentera. Entonces la persona necesita que la otra persona esté, y este es un ejemplo, sentada, ¿no? Porque si está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, la otra persona se siente ansiosa. Y entonces le dice, estás mal, vas a tirar las cosas, siéntate por favor, me estás volviendo loca, no lo puedo creer, ¿no? Y entonces le exige que se comporte de cierta manera, porque no puede asir esa experiencia implacentera delante a ese fenómeno intenso. Pero ¿qué pasaría si la persona ve a esa otra persona que está dando vueltas por todo el cuarto y empiezas a ver como las atmósferas que deja, empiezas a ver las geometrías que su movimiento traza, empiezas a ver como una danza, como si fuera una danza eso que está aconteciendo ante la persona? Uno empieza a ver qué sucede cuando quitamos el código, cuando suelto, cuando me abro, porque lo que da ansiedad es la resistencia. Cuando uno se resiste al fenómeno que está enfrente y no está presente, o sea, no es con lo que está presente, o sea, está presente es danzar con lo que está delante. Y cuando yo no danzo con lo que está delante mío y me resisto, la ansiedad que da. Inhalo y exhalo y abro y me empiezo a mover. ¿Cómo me mueve físicamente esto que está delante mío? ¿Cómo mueve mi mente? ¿A dónde la lleva? Irme con la mente, regresar con el cuerpo, inhalar y exhalar. Y a lo mejor me paro yo también y me empiezo a mover por entre los espacios de esa persona. Pues así nacen las danzas en sí, o sea, así nace el movimiento dancístico. Así nace la palabra también, me estoy moviendo con, y entonces empiezo a apuntar todo lo que estoy observando y todo lo que está aconteciendo, porque estoy viendo esto por primera vez. O a lo mejor tomo la cámara y empiezo a seguirla. Y a lo mejor nunca se ve una imagen fija, pero es un movimiento de cámara absolutamente sublime. A lo mejor empiezo a tomar foto fija y tengo unos barridos impresionantes que producen unas atmósferas que transparentan justo algo que tenía años queriendo decir, qué sé yo. Cuando me coloco ante las cosas y me abro y doy espacio para que lo que está delante mío sea y se exprese y le otorgo una mirada de asombro, lo otro me nutre. Y ahí es cuando amo, ahí es cuando realmente estoy teniendo una experiencia amorosa. El amor surge ahí. Y esa es la propuesta de esta sesión. Que vayamos a integrar en cada instante de nuestras vidas este movimiento o esta experiencia amorosa de ser. Y entonces vivir en amor y ámense los unos a los otros, esa frase tan cristiana, tan potente, amarnos los unos a los otros. No es abrazarnos, no es de que, ay, me caes súper bien, qué lindo eres, no.
Mucho más potente que eso. Es cómo yo soy capaz de conectarme contigo y abrirte para que puedas entregarme todo ese néctar líquido que eres. Y entonces nutrirme de vida a través de ti, nutrirme de alma a través de ti, y de qué manera yo devengo esa fuente nutricia, todadora de vida para ti también, a través de cada una de mis palabras, de mis acciones, de mis silencios, de mis pensamientos, de los campos intensivos y atmosféricos que mi presencia produce. Eso es amarnos los unos a los otros. Ser fuentes tododadoras de vida. Y eso es amar lo que yo hago, nutrir mi oficio, darle vida a la palabra y que la palabra me llene de vida. Amarme, ser y devenir mi propia fuente tododadora de vida. Y ser una fuente tododadora de vida para lo que ya es en mí, este ejercicio que teníamos, que hicimos al principio. Mi cuerpo físico siempre está disponible para lo que yo quiera. ¿Pero en qué momento me siento yo abrazar mi cuerpo físico? Porque una cosa, el hacer ejercicio puede llegar a ser un movimiento bastante exigente para el cuerpo físico. Porque la persona quiere que el cuerpo físico se mantenga de cierta manera y entonces va y hace sus rutinas y hace sus cosas y sus yogas y todo. Pero a ver, ¿en qué momento me siento en la mañana o en cualquier momento del día? ¿Qué necesita mi cuerpo físico? Uy, estirar esta pierna. Ay, encorvarse tantito. Soltar los brazos. Ok, estirar la otra pierna. Y así, otorgarle esos pequeñitos movimientos. Me lo puedo llevar más complejo. Esa es pues eso es una de los entrenamientos en danza también. Empezar a ver qué necesita mi dedo chiquito del pie derecho. ¿Qué necesita esto? ¿Qué necesita esto otro? ¿Qué necesita esto otro? Y como voy haciendo movimientos muy milimétricos, cuando me veo ya estoy danzando. Entonces la danza no es coreográfica tampoco, sino está dada por una escucha muy presente, muy atenta de lo que necesita cada célula, cada poro, cada órgano. Lo mismo con la mente, con el cuerpo mental. ¿Qué necesita mi mente? Yo, no yo. La persona que tiene su mente todo el tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la misma narrativa, precisamente es como un hámster corriendo y corriendo, corriendo, corriendo en la mente. ¿Qué necesita mi mente? Para tantito. Mafalda lo decía, paren al mundo que me quiero bajar. Es separar el mundo mental, bajarse de esa rueda de la narrativa cotidiana y entonces encontrar espacio para que la mente respire, contemple, se asombre. ¿Hace cuánto no le regalan un instante de asombro a sus mentes creadoras? Lo mismo al cuerpo emocional. ¿Hace cuánto no le regalan un campo intensivo sin nombre? Una emoción sin nombre. No, porque eso no lo voy a sentir porque eso está mal. No, eso no lo voy a sentir porque no quiero ser esa o no quiero ser esta otra, ¿no? Entonces, el cuerpo emocional totalmente así encerrado. Vamos a poner unas últimas palabras aquí sobre la mesa, ¿no? Carencia, la palabra carencia viene de la raíz latina caerere, según yo, que es la misma raíz que forma cárcel. Entonces, carencia tiene que ver con un límite interior. La experiencia de carencia es cuando la experiencia vital es de encierro, de límite. Pobreza viene de la raíz latina infértil. Y por el otro lado teníamos abundancia, ¿no? Que es esta fuente todadora de vida. Entonces,
las personas, y esculpimos, porque también me hago responsable de eso y por eso también estoy como rediseñando estos espacios para hablar de estas otras cosas, pero sí produjimos mecanismos y experiencias de carencia. Y la carencia no tiene que ver con no tener dinero. O sea, la carencia tiene que ver con estar limitado, con limitar la mente, con limitar el cuerpo emocional, con limitar el cuerpo físico. Un cuerpo emocional limitado nada más se permite vivir ciertos campos intensivos, ciertas emociones y por lo tanto percibir solo un fragmento mínimo de toda la existencia. ¿Cómo se va a poder crear una obra de arte con un cuerpo emocional limitado que solo percibe lo blanco, pues, o lo negro? Gracias a ti, Gaby. Buen camino. Entonces, vamos explorando durante estas 2 semanas, si es que nos vemos o no nos volvemos a ver, durante estos instantes, durante estos presentes. Les propongo eso, que amen, que sean abundantes, que permiten que todo lo que son se exprese, que sigan esa expresión en libertad, que le pidan a la razón, agradezcanle a la razón por su sabiduría, incluso atrevernos a explorar esas narrativas con las que estamos conviviendo todos los días, como si fuera la primera vez. Todo tiene un manantial, todo dador de vida en el centro. Conectemos con la fuente nutricia que hay en todo, en todas las personas, en todos los pensamientos, en todas las emociones, en todas las sensaciones, en todo. Todos los fenómenos y acontecimientos, me gusten o no. Y veamos qué pasa. Y si ahí en esa experiencia amorosa, abierta, donde todo está haciendo, uno agarra la pluma o la cámara o el movimiento en el cuerpo, les garantizo que va a brotar algo potentísimo. Muchas, muchas gracias por sus divinas presencias. Gracias porque sus miradas generosas, amorosas y atentas permitieron que todo esto hoy fuera pronunciado. Espero haberles nutrido de la misma manera que ustedes me nutrieron al permitirme hablar de esto y entonces yo también tener una experiencia de hallazgo y de revelación a través de lo aquí pronunciado. Y qué bello verles aquí en reunión, en amor. Y gracias, 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 gracias. Pues nos vemos en 15 días, si quieren. Y si no, qué bello haber compartido esta hora con ustedes. Buen camino. Yo soy Erantiló y esta sesión va a quedar grabada en el Facebook de Palabra Movimiento por quien quiera revisitar la sesión. Gracias, Clau. Tú también me nutriste, como siempre. Buen camino. Les abrazo en inmensidad. Chao.